nombre nuestra unidad que nos ha acompañado durante todas las últimas sesiones, que se llama reacciones químicas. Ya, obviamente es una clase impartida para el Colegio Inglés San Luis Gonzaga, para los queridos alumnos del primero medio A, hoy día 21 de octubre del 2020. Como es habitual, vamos a presentar el objetivo general ¿ya? de esta clase, que es donde vamos a apuntar. Nuestro objetivo de la clase entonces corresponde a comprender la ley de proporciones múltiples y la ley de volúmenes de combinación y su relación con las reacciones químicas. Si ustedes se recuerdan un poquito, en las últimas clases hemos estado hablando de las leyes ponderales. Yo les dije que eran 4 y que la primera que vimos se llamaba ley de masas o ley de conservación de la materia. La segunda, que vimos la clase anterior, fue la ley de proporciones definidas, y las dos que veremos hoy día, que son las restantes, se llaman ley de proporción múltiple y ley de volúmenes de combinación. Recordemos, chicos, que las leyes, este conjunto de 4 leyes, se llaman leyes ponderales y son las que nos rigen el comportamiento de una reacción química. ¿Cómo se van a combinar? ¿Cuánto puedo mezclar? ¿Cómo tienen que ser las masas de los reactantes que voy a tener en la reacción? Entonces, vamos a establecer que la clase de hoy vamos a presentar el temario de la prueba del día viernes 30 de octubre, la retroalimentación de la actividad pasada, la enunciación de estas 2 leyes que nos faltan y finalmente llegamos al cierre de nuestro módulo. Entonces, chicos, vamos a hacer hincapié en que la prueba es el día 30 de octubre, ¿ya? Día viernes de la próxima semana. Va a estar habilitada en la plataforma alrededor de las 2 de la tarde, ya hasta que se termine, hasta las 10 de la noche. Va a estar ahí abierta esta prueba para que ustedes puedan ingresar a la plataforma y rendirla. Les pido que en caso de tener cualquier emergencia, urgencia, estar enfermo, no poder conectarse, tener algo que comentar, me lo hagan saber a través del mail, ya al mismo mail que me envían las tareas, que es tareaquímica.colegio, o sea, cislg@gmail.com. Ya es la única vía que yo tengo de comunicarme con ustedes. Por lo tanto, insisto en que por ahí es el canal que tenemos para saber qué es lo que está ocurriendo. No dejen de dar la prueba, insisto, ya este año va muy rapidito, ya estamos casi terminando octubre y se van a acumular trabajos, se van a acumular pruebas, tareas, ¿cómo se llama? Notas pendientes, y esto les va a ayudar a ir despejándose un poquito de todo lo que tienen que hacer. Importante para ese día viernes 30, el temario que entra es el que está al costado derecho, unidad reacciones químicas. ¿Qué es lo que entra? Las leyes ponderales que acabo de comentarles, las 4 leyes: conservación de la masa, proporción definida, proporción múltiple y ley de volúmenes de combinación. Y junto a eso, ejercitación. Todo lo que está ahí es lo que yo voy a preguntar ese día. Va a ser una prueba de no más allá de 30 preguntas, ¿ya? Para que puedan preparar la evaluación. Por el chat, Tomás me pregunta, profe, ¿las guías son con notas? Yo no he entregado guía propiamente tal. Lo que yo entrego son una cantidad de ejercicios clase a clase que ustedes tienen que ir desarrollando. Si son evaluados, claro que sí, Tomás. Pueden ayudarte, no sé, a mejorar tal vez una calificación o tener una nota extra en química, porque yo todavía estoy poniéndose al día con la materia. A medida que vaya poniéndose al día, usted me va mandando las fotos de lo que está avanzando Tomás. Así que siga ahí intentando estar al día y me va enviando correos respecto a su avance. ¿Ya? Lo mismo para todos los chicos que estén con alguna actividad pendiente. Siempre es tiempo de enviar un mail y decir, profe, mire, pasó esto, le adjunto mi tarea. Porque es la única forma que tengo de ver que ustedes están interesados, por supuesto, en la asignatura de química. ¿Dudas? Con todos los ramos, Tomás.
Ya, escríbame un mail, ahí vamos viendo cómo lo hacemos, en qué tiempo vamos evaluando las actividades. Dudas, preguntas, consultas, primero medio A. ¿Alguien tiene alguna duda del temario, de la fecha de la prueba? No, Luis me dice con la cabecita que no. Antonella, Camila tampoco. Hola Camila, gusto de conocerla. Hola, muy bien. Camila, Isam, Sebastián Gutiérrez, María Belén. ¿Dudas? Lautaro, si no hay dudas, tírenme un dedito hacia arriba para saber que están pendientes de la clase. ¿Ya? Por aquí veo Emilio, Benjamín, Felipe Encina está por ahí también. Ahí está Estefanía, muy bien. Ya chicos, continuamos entonces con esta clase. Ahí está entrando Camila. Entonces, la clase anterior yo les traje la segunda ley ponderal que tenía por nombre Ley de Proporciones Definidas. Esta ley fue establecida por Proust, el cual postuló que los elementos se combinan para formar compuestos. O sea, ya en la tabla periódica, todos esos elementos que nosotros habíamos visto en estequiometría, ya se están combinando en una reacción química. ¿Para qué? Para formar compuestos. Recordar que un compuesto es la mezcla de dos o más elementos. Y esta combinación a través de la reacción siempre se va a establecer en proporciones fijas y definidas. Vamos entonces a ver el ejemplo de la imagen que tenemos acá. Aquí vamos a activar la plumita. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos que hay dos partes de hidrógeno. El elemento que está reaccionando es el hidrógeno con el oxígeno. Entonces tenemos dos hidrógenos más un oxígeno. ¿Y qué producto nos está dando esa reacción, chicos? ¿Quién me podría decir qué producto Uno de agua. es? Uno de agua, me dijo Tomás. Muy bien. Una parte de agua. No sabemos si es un gramo, si es un mol, solamente nos están indicando que la forma en cómo se están mezclando nos entrega un producto que se llama agua. Entonces, ¿cómo aplicamos la proporción definida? Tenemos que establecer una relación, una proporción, una herramienta matemática que nos permita expresar de qué cantidades se pueden mezclar en esta reacción para que ocurra, ¿ya? ¿Qué pasa si yo no tengo oxígeno en la reacción, chicos? ¿Podré obtener producto? ¿Qué creen ustedes? Si yo no tuviera oxígeno, ¿habría agua? No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los reactantes tienen que existir para poder tener producto. Si yo digo, no, se acabó el oxígeno, no hay más, no va a existir el producto de agua, porque el agua está formada por estos elementos que se llaman hidrógeno y oxígeno. ¿En qué proporción se establece? A partir de una proporción definida. ¿Por qué es definida? Porque me están indicando que es de esa forma. Bibliográficamente entendemos que la reacción para formar un producto que se llama agua tienen que ser dos partes de hidrógeno por una de oxígeno. ¿Ya? ¿Quién me escribió al chat? Ah, el Samuel estaba respondiendo. Muy bien. Entonces, esta proporción definida nosotros lo vamos a hacer como una razón, como una división. Aquí tienen que recordar mucho el concepto de proporciones y razones que se ve en matemáticas. Ya nosotros ocupamos esa herramienta para poder establecer una relación entre los participantes de esta reacción. Entonces, la proporción definida que vamos a establecer es que dos hidrógenos están reaccionando con un oxígeno. Vamos a ponerle ox para que no piensen que es un cero, ¿ya? Entonces, si yo tengo que dos hidrógenos reaccionan con un oxígeno, ¿con cuántos oxígenos tendrían que reaccionar 4 hidrógenos? Pregunta para todos.
Repito, si tengo 4 hidrógenos, ¿con cuántos oxígenos tienen que reaccionar? Con 2. ¿Quién habló por ahí? No sé quién fue, pero quien lo haya dicho está muy bien. ¿Por Fui qué? yo, Porque profe. ¿quién es usted? Que no me sale su Felipe, cuadro. Felipe Encina. Hola Felipe, qué bueno escucharlo. Excelente su respuesta. El compañero nos dijo que necesitábamos 2 oxígenos. ¿Y de dónde vamos a establecer eso? Si yo aumento mi cantidad de hidrógeno, tiene que aumentar proporcionalmente la cantidad de oxígenos. ¿Voy a tener más hidrógenos? Tengo que tener más oxígenos para reaccionar. ¿Y quién establece eso? La ley de proporción definida, que es la que dijo Proust, donde especificaba que siempre los elementos se combinan en proporciones definidas, es decir, establecidas. Yo te voy a decir, chicos, no sé, vamos a tener 4 gramos de A y se van a mezclar con 4 gramos de B. Si yo aumento ya la cantidad de A, tiene que aumentar la cantidad de B porque son una proporción directa. Aumenta uno y tiene que aumentar el otro. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Regálenme deditos quien lo haya entendido o activen sus micrófonos o chat. Me voy a pasear por aquí. Camila tiró un dedito. Aquí estoy esperando a los demás. Antonella también. Camila Piñeiro. Amanda. Saray está por ahí también. Camila y Sam está por ahí. Lo puse como, ahí está Camila, muy bien. Ignacia, lo puse como ejemplo. Si yo te digo que ahora ya no tengo 2 partes de hidrógeno, sino que tengo 4 partes, ¿qué va a pasar? Tienen que aumentar las partes de oxígeno porque aumentó la cantidad de hidrógenos. Esa es la proporción que establecemos. Es un ejemplo solamente, no apareció de ningún lugar en específico. Ya Ignacia solamente es a modo de ejemplo para darnos cuenta que si aumenta uno, tiene que aumentar el otro también. De nada, Ignacia, muy bien. Continuamos entonces, chicos, con la actividad que yo les había dejado propuesta, la cual decía así: si 8 gramos de azufre reaccionan con 12 gramos de oxígeno para dar 20 gramos de trióxido de azufre, nos preguntan, ¿qué masa de oxígeno reaccionará con 1 gramo de azufre? Y letra B, ¿se cumple la ley de Lavoisier? Entonces, vamos por partes. ¿Qué podemos establecer del enunciado? ¿Qué datos nos entregan? Lo más importante es leer comprensivamente, no leer por leer. Uno tiene que darse cuenta de qué me están entregando en esa lectura, ¿ya? Entonces, identificamos los datos. Siempre es importante, chicos, que ustedes sean capaces de reconocer los datos en todo tipo de ejercicios, no solamente en química, ¿ya? Entonces, al realizar esta extracción de datos, ¿cuántos gramos de azufre están reaccionando? ¿Cuántos gramos de azufre dice? 8. 8, muy bien. 8 gramos de azufre que reaccionan con 12 gramos de oxígeno. Entonces también tenemos la masa de oxígeno que está reaccionando. Lo que me están entregando a mí es la proporción, es decir, la forma en que ellos se están mezclando. ¿Qué pasa? Que me están enunciando en el ejercicio el dato específico para poder realizar la proporción definida que habíamos establecido anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Los llevamos a una razón, es decir, a una división de estos elementos. Si yo sé que 8 gramos de azufre están reaccionando con 12 gramos de oxígeno, ¿qué me preguntan en la letra A, chiquillos? ¿Quién me puede leer lo que nos preguntan en la letra A? Vamos, ¿Qué, participando. qué masa de oxígeno reaccionará con 1 gramo de azufre?
Excelente. ¿Qué masa de oxígeno? Entonces, ¿quién es mi incógnita? ¿Qué tengo que averiguar yo, Felipe? ¿Cuántos, Dele cuántos nomás, gramos? sin miedo. Los gramos de oxígeno que, Uy, que tienen que reaccionar al gramo de azufre que está proponiendo la pregunta. excelente, muy bien. ¿Se dan cuenta que la respuesta de lo que yo les estoy preguntando está en el mismo ejercicio? Me están diciendo que tengo que calcular la masa de oxígeno. Por lo tanto, como yo sé que es una proporción, hago una igualdad entre dos razones. Por eso aparece este signo igual. ¿Por qué? Porque lo quiero comparar con otro escenario. ¿Cuál es el escenario que tenemos ahora? Ya no tenemos 8 gramos, sino que se nos fue acabando este azufre y solamente nos quedó 1 gramo de azufre. ¿Y qué es lo que pasó? Queremos saber cuántos gramos, cuánto es la masa que yo tengo que ir al laboratorio y ponerlas en la balanza para saber cuánto tiene que reaccionar con este azufre. Entonces, lo designamos como una incógnita. Pueden ponerle X, pueden ponerle un signo de pregunta, pueden obviamente denotarlo con el símbolo que ustedes quieran. Yo utilizo la X para evidenciar que es la variable que yo quiero encontrar. Una vez establecido entonces el problema, tenemos que decir, ok, si ya tengo una incógnita y sé que esto es una proporción directa, porque si aumenta uno, va a aumentar el otro, o si disminuye uno, va a disminuir el otro elemento, ¿cómo podríamos resolver eso, chiquillos? ¿Cómo será? ¿Alguien se acuerda qué se utilizaba para encontrar la incógnita en las proporciones matemáticos? Ahí apareció Camila. Hola Camila, muy bien. Así como dijo la Cami, cuando aparece una incógnita en una proporción, tenemos que ocupar la mal llamada regla de 3 o regla de proporción directa, ¿ya? Entonces, vamos, ¿qué es lo que establece ella? Ella nos dice, ok, tienes que multiplicar los extremos, es lo mismo que hacíamos en esta geometría. Multiplicamos los extremos y dividimos por el término que queda solito. Es decir, la X va a ser igual a 12 gramos de oxígeno multiplicados por 1 gramo de azufre. ¿Dividido por qué término? A ver quién está atento. Almendra nos dio un resultado ya. Almendra, vamos a llegar ahí a ver cómo vamos. ¿Quién entonces está dividiendo si estamos multiplicando los gramos de oxígeno por los gramos de azufre? ¿Quién divide? El 8. El 8, muy bien. Los 8 gramos de azufre restantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué yo pongo el apellido? ¿A qué me refiero con apellido? A la cantidad de gramos y de qué elemento es. Porque después se simplifican. Si ustedes se dan cuenta, los gramos de azufre se simplifican con los gramos de azufre y me queda el resultado en gramos de oxígeno, que es la masa que nosotros estamos buscando. Hagamos la multiplicación. 12 por 1, 12, dividido en 8, nos da 1,5 gramos, que es el resultado que nos había indicado Almendra por el chat. Así que muy, muy bien. ¿Se entiende la forma de calcular los gramos de oxígeno? Chiquillos, tírenme deditos si están atendiendo. Almendra, muy bien. Felipe, Camila, ahí están activos. Excelente. José Gallardo, Antonella, no he visto sus deditos durante la clase. María Belén, que está por ahí. Ahí está Estefanía, Ignacia, Luis, Anaís, Benjamín. Ahí está Tomás, que volvió a ingresar. Muy bien. Cualquier pregunta, chicos, pues estoy atenta al chat y escuchando sus micrófonos, por si acaso. Ahí tenemos la pregunta, la respuesta, perdón, de la pregunta A. Pero en la pregunta B nos están indicando si se cumple la ley de Lavoisier. ¿Cuál era la ley de Lavoisier? Vamos a ponerle letra A aquí y aquí vamos a poner letra B. ¿Cuál era la ley de Lavoisier, chiquillos?
La ley de Lavoisier era la ley de conservación de la masa. Dice que con la misma masa que empieza la reacción, tiene que terminar la reacción. Por su pero maravillosa explicación, Felipe, muy bien. Así tal cual como nos indica el compañero, en la ley de Lavoisier establece la conservación de masa, es decir, con la masa que yo inicio es la masa que tengo que llegar a obtener en mi producto. Si yo entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que comprobar si se cumple o no esta ley. Nos están diciendo en el enunciado que tenemos 8 gramos de azufre, o sea, el primer reactante son 8 gramos, ¿ya? Y el segundo reactante son 12 gramos de oxígeno. Entonces, sumamos los 12 gramos de oxígeno porque son los reactantes. ¿Cuánto nos da esa suma? ¿Cuánto dejas más 12 gramos? 20 gramos. 20 gramos. ¿Y cuántos gramos de producto me dicen en el enunciado que tenemos? ¿Cuál es el enunciado que nos entregan en el producto? O sea, ¿cuál es el producto que nos entregan en el enunciado, chiquillos? A ver, aquí llegó un chat. 20, dice Estefanía y Almendra. Muy bien. Por lo tanto, en el enunciado, como dice 20 gramos de trióxido de azufre, se comprueba que se cumple la ley de Lavoisier, porque empiezo con 8 y 12 y termino con 20 gramos de producto. ¿Se entiende el desarrollo entonces del ejercicio? ¿Están ahí o me caí? Así están ahí. Ya. Muy bien. Continuamos entonces con la clase. Harta atención porque ahora viene materia nueva que obviamente va a ser evaluada en la prueba del viernes 30. La ley de proporciones múltiples que establece fue propuesta por Dalton, ¿ya? Recuerden esos nombres: ley de masas, Lavoisier, ley de proporciones definidas con Proust, ley de proporciones múltiples con Dalton, ¿ya? Yo clase a clase les he indicado quién postuló cada una de estas leyes ponderales que hemos estudiado en esta unidad. Por lo tanto, pueden ser posibles preguntas en la prueba, ¿ya? Reconocer a cada uno de los autores de estas investigaciones. ¿Qué establecía esta ley de proporciones propuesta por Dalton? Lo siguiente: cuando dos elementos se combinan entre sí, dos elementos van a reaccionar para dar diferentes compuestos, excelente, las diferentes masas de uno de ellos que se combinan con una masa fija de otro, guardan entre sí una relación de números sencillos. Es como un trabalengua. Entonces vamos a ir parte a parte desarrollando este enunciado, ¿ya? Nos dicen que dos elementos se mezclan. Si se están mezclando es porque van a reaccionar. Hasta ahí vamos bien. Pero nos dicen que se combinan para dar compuestos diferentes. O sea, yo voy a, por ejemplo, utilizar el hierro, como es en el caso que vemos en la pantalla. Vamos a hacer que él esté reaccionando en dos reacciones distintas. ¿Para qué? Para obtener otro producto de interés. ¿Ya? Pero ¿qué característica tiene que tener cada una de estas reacciones? Que se están combinando con otro elemento que no cambia su masa. Vamos a verlo en el ejemplo. Se me salió la presentación. Ahí sí. ¿La ven, chiquillos? Ahí sí. Ah, ya Luis, me había asustado. Pensé que ella estaba solita en esta sala. Entonces, vamos a verlo a partir del ejemplo. Si ustedes se fijan, en el recuadro que yo les puse aquí al lado, el hierro se está mezclando con el oxígeno. ¿Cuáles son los reactantes de esa reacción? De la primera, a esta le vamos a poner 1 y a esta le vamos a poner 2. El hierro y el oxígeno. Muy bien. ¿Y en la reacción 2, quiénes son los reactantes? Los mismos, el hierro y el oxígeno. Mismos.
Pero fíjense la particularidad. Cuando yo me voy al producto, ambos productos dicen óxido de hierro. Sin embargo, tienen entre paréntesis un 2 y un 3. Ese 2 romanos y ese 3 romanos nos indican que no es el mismo producto, que tengo los mismos reactantes, pero la combinación entre ellos hacen que tengamos diferentes tipos de producto. Entonces, esta ley de proporciones dice, a ver, nosotros vamos a mirar la reacción y vamos a decir, ¿cómo son las masas de oxígeno? ¿Qué masa de oxígenos tenemos en la reacción 1 y en la reacción 2? ¿Un ¿Qué gramo? masa? 1 gramo. ¿Y en ambos son 1 gramo o no? Sí. Es decir, estamos estableciendo lo que nos dice la ley de proporciones múltiples, porque dice, se combinan diferentes masas de uno, pero con la masa fija de otro. O sea, en ambos estamos combinando hierro, pero el oxígeno no cambia su masa. Tenemos la misma cantidad de masa. ¿Pero qué ocurre con la masa del oxígeno? ¿Quién me puede responder qué pasa con ella en ambas reacciones? ¿Cambia o es igual? ¿Cómo era la pregunta? Almendra, fíjese en la masa de hierro. ¿Es igual en ambas reacciones o cambia? Antonella dice una cambia. Cambia. Cambia, ¿cierto, Almendra? Muy bien. Eso quiere decir que el hierro se está mezclando en dos reacciones distintas, pero él cambia su masa. Sin embargo, el oxígeno no. Y esa es la ley de proporciones múltiples. Dice, el hierro puede participar en muchas reacciones, pero él cuando se combine va a tener una proporción entre las cantidades que esté combinándose en cada una de esas reacciones. Fíjense, ¿qué reacción, o sea, qué relación vamos a sacar? Vamos a establecer una relación con las masas que cambian, es decir, las masas de hierro. En este caso, en la reacción 1, tenemos que se mezclan 3,49 gramos. Y en la reacción 2, tenemos que se mezclan 2,33 gramos. Entonces, lo que establece es que la relación entre ellos son numeritos pequeños. ¿De dónde vienen estos números, chiquillos? De los números enteros de estas cantidades de masa. ¿En qué relación se están mezclando? Por cada 3 gramos aproximado de hierro que actúa en la primera reacción, vamos a tener 2 gramos que reaccionan en la segunda. Esa es la relación sencilla de números enteros que establece esta proporción. ¿En qué nos fijamos? En el elemento que cambia su masa. No en el que permanece constante, solamente en el elemento que está cambiando su masa. ¿Preguntas respecto a la ley de proporciones múltiples? ¿Alguien del primero A? Aquí tengo en el chat. Profe, al Tomás se le desconectó porque tiene mala señal, que verá después la clase. Tomás, no se preocupe, ojalá pueda conectarse. No se preocupe, ojalá pueda ver la clase después en la grabación, ¿ya? Cualquier cosa me envía un mail. Yo comprendo esa situación. Chicos, los demás, ¿tienen consultas, preguntas, dudas de esta ley de proporciones múltiples? ¿Se entienden hacia dónde va el camino? Que aquí en esta proporción múltiple se habla de múltiple porque un elemento está actuando en dos reacciones, ¿ya? Por eso hablamos de multiplicidad. Este elemento puede actuar en una como puede estar actuando en la otra. ¿Dudas, preguntas? Almendra, Camila, Felipe, Samuel, Luis. Samuel dice que no tiene preguntas. Por mí todo bien, profe. Ya. Vamos entonces. Recordar estar activos en el chat o en el micrófono para saber que están ahí. ¿Ya? Es la forma que tengo de evaluar la participación en clases. ¿Ya, chicos? Continuamos. Dígame, Almendra. La escuché medio mal, parece que. Ahí está. Dígame, Almendra.
No, parece que se desconectó el micrófono de Almendra. Si tiene dudas, Almendra, dígame nomás. Que ¿cómo se llama? Los números de abajo se parecen a... Se parecen quedamos ahí, estamos expectantes a ver qué nos dice la Almendra. ¿A qué se parecen los números de abajo? A la estequiometría. Excelente. Lo que nosotros hacemos todo el rato es relacionar las masas, y esa relación de masas también es una forma de aplicar la estequiometría que aprendimos para la primera prueba, ¿ya? Lo que también tienen que tener en claro es que lo que aprendemos no se olvida y tenemos que seguir aplicándolo como una cadenita llena de conocimiento, ¿ya? Así que muy buena observación la que nos hizo Almendra. Resumen de esta ley de proporciones múltiples es que es una relación sencilla entre números enteros. Yo en la diapositiva que continúa, ¿ya? Les puse una cantidad, unos ejemplos respecto a cómo se puede establecer esta reacción, ¿ya? Esta relación en base a otro elemento, que es el oxígeno, que se estaba mezclando ya con nitrógeno. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta cuál es la masa fija y cuál es la masa que va variando y cómo se establece esta proporción. Se los dejo para que puedan preparar su prueba y ahora nos vamos directamente a aprender la última ley ponderal de nuestra unidad, que se denomina ley de volúmenes de combinación. Esta ley está diseñada, propuesta y establecida por un físico y químico que se llama Gay-Lussac. ¿Alguien ha escuchado de él alguna vez? ¿Han escuchado de Gay-Lussac? ¿Nunca, Samuel? ¿Nunca, nunca? Chuta, yo pensé que lo conocían un poquito. Luis tampoco. A ver, vamos a ver. ¿Alguna vez estudiaron los gases en octavo, séptimo? Yo sí, pero súper poco, la verdad. O sea, lo típico, lo de elementos sólidos, de líquido y gaseoso. Eso, Ah, que las ya, los partículas estados de de la aire, materia. que las partículas de aire no pueden estar juntas por tal y cual motivo. Ese tipo de cosas me pasaron a mí personalmente. Sabe Felipe. Y la Ignacia dice que ella había escuchado Gay-Lussac. ¿Dónde lo escuchaste, Igna? ¿Nos compartes ahí dónde escuchaste a este apellido de Gay-Lussac? Samuel, lo mismo que Felipe. A ver, vamos a esperar a ver si la Igna nos comparte por el chat dónde lo aprendió. En su otro colegio. Es decir, Gay-Lussac siempre yo creo que los acompañó, pero tal vez no recuerdan específicamente dónde. Gay-Lussac siempre se ha caracterizado por estudiar los gases. Y cuando nosotros éramos un poquito más pequeños, bueno, yo hace mucho tiempo, aprendí que Gay-Lussac estableció una ley de gases que decía que los gases iban a tener un comportamiento determinado a una presión y a una temperatura definida. Y es lo mismo que vamos a aprender el día de hoy con la ley de volúmenes de combinación que él propuso. Y dice así: a temperatura y presión constantes, los volúmenes de los gases que participan en una reacción química guardan entre sí relaciones de números sencillos. Es decir, esta ley de volúmenes está referida también a una ley de proporción múltiples, pero específicamente para los compuestos que están en estado gaseoso, ¿ya? Tal cual como nos decía Felipe y Samuel, esta ley está hecha para los gases. Recordemos que los gases es muy difícil poder calcular su masa. Entonces, porque ellos están tan separados y son tan libres en su movimiento, que tenemos que determinar ya una forma de poder medir qué espacio ocupan a través de la medición del volumen. Y este volumen se va a relacionar en una reacción química tal cual como lo vemos en la imagen. En el primer ejemplo estamos viendo al cloro que se mezcla con el hidrógeno. Ambos son elementos que se encuentran en estado gaseoso. Por lo tanto, vamos a decir que un volumen de cloro se está mezclando con un volumen de hidrógeno
para obtener 2 volúmenes de producto. Ojo, los volúmenes no se suman como las masas, chicos, ¿ya? Ustedes no me podrían decir, ah, tengo un volumen de tanto y tengo un volumen de tanto, tengo 2 volúmenes. No. ¿Por qué? Porque los volúmenes, recuerden que tienen relación con la densidad de cada uno de esos elementos, y la densidad es distinta para todos, ¿ya? Todos los elementos tienen una densidad en particular, ¿ya? Por esa razón, los volúmenes no son aditivos. Pregunta de prueba. ¿Se pueden sumar los volúmenes? No. ¿Por qué no? Porque tienen diferente densidad, porque no se pueden calcular, no sé, porque no los conozco. La única explicación es que los volúmenes no son aditivos porque presentan diferentes densidades para cada elemento, ¿ya? ¿Se entiende a dónde va el camino de esta ley de volúmenes de combinación? ¿Me van siguiendo con la clase? Vamos aquí. Benjamín Orellana, ¿estará por ahí? Amanda Pedregal. Bastián, por ahí anda Bastián también, muy bien. Camila también está por ahí, excelente. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos en esta relación de volúmenes de combinación? A que si bien los volúmenes no se pueden llegar y sumar, como las masas, ya recordar que las masas sí, Lavoisier dice, puede sumar las masas de los reactantes, y si son iguales a los productos, se está cumpliendo esta ley de conservación, pero la ley de volúmenes lo que nos va a establecer es que la relación que tienen estos elementos es a través de números enteros sencillos. Eso quiere decir que son números pequeñitos que se van relacionando. Veamos el siguiente ejemplo. El nitrógeno, tenemos un volumen de nitrógeno que se está mezclando con un hidrógeno en una proporción de 3 volúmenes. 1, 2 y 3. Pero fíjense, el producto no son 4 volúmenes. ¿Por qué? Porque no se suman, sino que se establece a partir de una relación, ya que es algo que yo les voy a entregar en la prueba para que ustedes analicen. ¿Para qué? Para formar 2 volúmenes de amoníaco. Eso es lo que quiere decir la ley de volúmenes de combinación. ¿En qué manera se van mezclando? Veámoslo estequiométricamente, como nos decía la almendra hace un rato. En la primera, no, hagamos aquí en la última, para que ocupemos este ejemplo. Aquí dice que el nitrógeno se está mezclando con el oxígeno para poder producir el óxido nítrico. Entonces, lo que hacemos es decir, ok, tengo un volumen de nitrógeno que se está mezclando con un volumen de oxígeno. Esa es la relación que hacemos de números sencillos para los volúmenes de combinación. Es decir, por cada un volumen de nitrógeno necesito un volumen de oxígeno. ¿Qué pasa si tengo 4 volúmenes de nitrógeno? ¿Cuántos volúmenes de oxígeno necesito? Si son 4 de nitrógeno. 4. Excelente. Eso es lo que ustedes tienen que aplicar en la prueba, chicos. ¿Ya? Obviamente les dejé aquí un ejemplo, ¿ya? De cómo poder establecer estas relaciones para que vayan estudiando para la prueba, ejemplos de la ley de volúmenes de combinación. Cada uno con una imagen para que ustedes puedan ir, si son más visuales, ¿ya? O necesitan leer la explicación. Y obviamente pueden establecer las proporciones. Es decir, 1 litro de hidrógeno se mezcla con 2 litros, o sea, con 1 litro de cloro. Y ahí ustedes van ensayando y practicando para su prueba. 1 litro de cloro, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, recordar que la prueba la vamos a realizar el día 30 de octubre a partir de las 2 de la tarde, para que estén atentos ahí a su plataforma WebClass, que yo voy a estar subiendo la pruebita, ¿ya? Muchas gracias por participar de esta clase y nos vemos la próxima semana para el repaso general. ¿Quién me habló por aquí? Vamos a ver. ¿Cuándo, profe? ¿Cuándo qué? La prueba es el día 30, Tomás. 30 de octubre.
próximo viernes. Ya yo, la presentación ya está en WebClass para que la puedan descargar, para que puedan ahí tomar sus apuntes de mejor manera. Después pueden revisar la grabación, obviamente. Quiero saber, ¿preguntas, dudas, consultas respecto al ramo? ¿Alguien quiere comentar algo? Tenemos todavía 2 minutitos para conversar. Samuel está, pero ahí con una flojera. Muy bien, Samuel. Ya. Entonces, nadie tiene que decirme nada.